está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, Preguntas. El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista personal con el director general de Comunicación Social y además vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Y también le podemos agregar, querido amigo mío, ¿sí? Querida Viviana, me da mucho gusto. Ya me había yo puesto celoso de que yo soy como tu hermano y no me habías invitado a ninguna de estas entrevistas. Es que estás muy ocupado. Bueno, todos los que entrevisto están muy ocupados, pero tú te tardaste en darme la entrevista, Eduardo Sánchez. No es cierto, no es cierto. Me tuvo ahí Muchísimos de reserva. Ay, Eduardo, vamos a platicar tu historia, tu trayectoria. La verdad es hermosa. Gracias, muchas gracias. Podemos empezar. Tienes un libro que sacaste hace unos años. Ajá. Se llama Palemón, que es toda la historia de tu papá. Ajá, la historia de un niño pobre que quería ser niño héroe. Fíjate que, como tú sabes, la vida de mi papá fue una vida muy difícil. Él nació en una absoluta pobreza. Pero además de todo, producto de una violación, ¿no? Eso es lo que, claro, eso viene en el libro, eso le decía a su abuela, su mamá, perdón, imagínate, porque mi papá le preguntaba, oye, ¿quién es mi papá? Y entonces mi abuela le decía, a mí me violaron y por eso naciste tú. Imagínate lo duro de eso, ¿no? Entonces vivía en una pobreza absoluta, pepenaba basura, andaba descalzo en los tiraderos de basura que estaban por el río de los Remedios. Mi papá vivía en un terreno baldío cerca de Tepito y pepenaba basura para ganarse la vida. Y entonces encontró un libro de historia. Y en ese libro de historia venía la historia de los niños héroes y mi papá quedó enamorado de eso. Y se propuso a los 12 años ser un niño héroe. Y a los 15 entró al ejército mexicano, a los 17, 16 al colegio militar y de ahí estudió 2 carreras, estudió una maestría. Fue un hombre muy culto, fue un hombre muy luchón, un hombre que logró salir de la pobreza gracias a las instituciones de la Revolución Mexicana. Que te hablo del año del 1935, 36, cuando se empezaron a consolidar y el Politécnico Nacional, el Colegio Militar, pues rescató a todos estos niños pobres para darles la oportunidad de crecer, de tener una instrucción, de tener conocimiento, tener una carrera y poder salir adelante. Pero además de todo es una historia hermosa y finalmente sí el ejército hoy en día, durante mucho tiempo, ha sido el pilar que le ha dado la oportunidad a muchas personas que no tienen recursos de poder estudiar y de poder convertirse en gentes muy exitosas, como fue el caso de tu papá. Empezó a escalar de soldado raso para arriba. Sí, fíjate, el Ejército Mexicano y la Armada de México son, yo creo, de las instituciones a las que más les debemos los mexicanos. Mi familia le debemos todo al Ejército Mexicano. Mi papá decía, mi padre fue el ejército y mi madre la bandera de México. Por ejemplo, mi papá no sabía usar los cubiertos y aprendió a usarlos en el colegio militar. Sus primeros zapatos que se puso en su vida, que fue a los 17 años, se los dio el ejército mexicano. Y hoy lo vemos, el ejército mexicano es un ejército de nuestro pueblo. Es el instrumento mediante el cual muchas personas que viven en condiciones muy precarias pueden tener acceso a la educación. Son unos caballeros, tú has tratado a los militares son impecables en su conducta, son impecables en su trato y yo creo que los mexicanos debemos de sentir muy orgullosos de nuestro ejército y yo pues me siento muy orgulloso de ser hijo de un soldado. Pero además de todo te dan una gran formación que tú acabas teniendo de una manera, la verdad, hermosa, porque tienes la formación muy rígida de un padre militar con una formación de una madre muy amorosa, muy estructurada, maestra, pero también compositora, hace sus canciones para sus niños en su kinder. Entonces acaba siendo una formación muy sólida para ti, tanto en la parte formativa como en la parte emocional. Sí, mi mamá es una mujer emocionalmente muy nutritiva, es una mujer muy sensible. Mis hermanos y yo nos sentimos muy orgullosos porque a sus 74 años de edad, el año pasado, ya había cumplido 75, perdón, Maya, aquí te di una balconeada, publicó su primer libro de poemas. Es una mujer, como tú la describes y tú la conoces muy bien, que muy disciplinada. Mi mamá todos los días a la fecha se levanta a hacer ejercicio, todos los días está activa. Es una mujer que también ha luchado mucho, salió adelante también con mucho esfuerzo. Y pues mi familia, mis hermanos y yo, mis hijos, pues hemos tenido en ellos un ejemplo muy grande de
sobre todo de que son gente como somos los mexicanos, ¿no? Rifada, luchona, que está como millones de mexicanos que de forma anónima dan todos los días lo mejor de sí para que este país sea grande. Bueno, hay una historia que a mí me gusta mucho porque aquí Eduardo Sánchez dicen los que lo conocen que siempre desde chiquitito era preguntón, preguntón, preguntón. Sí, sí. La verdad es que sí, sigo siendo bien preguntón. La verdad es que siempre tuve mucha inquietud de saber cosas. Y es la fecha, soy muy aficionado a la lectura, me gusta mucho convivir con la gente, aprender de la gente. Mis amigos, tengo muchos amigos afortunadamente, pero la gran mayoría de ellos son mucho mayor que yo. Son gente a la que yo me he acercado para aprenderles, gente que ha tenido más experiencia, o que tuvo o que sigue teniendo más experiencia que yo. Y siempre he sido muy inquieto en conocer cosas. Algunos amigos míos me decían que era yo un almacén de datos inútiles, ¿no? ¿Cuántas veces cabe un diámetro en la circunferencia? Y pues yo podía dar la respuesta, ¿no? ¿O de qué color era tal cosa? Pero eso también, tener esa información lo que hace es que te da otra información. Vas hilando y vas ligando cosas y entonces llegas a otros resultados. No solamente son los datos estos que estás preguntando, lo importante es cómo procesas esa información. Es correcto. Y además, pues yo pienso que esta vida es única y que pues hay que aprovecharla, y hay que aprovecharla para ser felices, hay que aprovecharla para conocer cosas, para saber, para hacer cosas, hacer ejercicio, desarrollar tu espíritu, desarrollar tu mente, conocer, aportar, ayudar, en fin, que no perderse ni un instante, ni un minuto de esta vida que es tan apasionante si uno encuentra el camino para lograrlo. Eduardo, tu mamá platica una historia que de chiquito te llevó a una obra de teatro con Sergio Corona, que tenía una batería, y que te enamoraste de la batería por cómo iba bailando, cómo le iba contestando, y que estabas terco que querías una batería, que buscaste boletos de lotería a ver si te la ganabas, a todo el mundo le pedías una batería, y fuiste tan terco que te llegó la batería. Sí, esa es la historia, yo creo que la historia de mi niñez que recuerdo con más emoción, y a la fecha me sigue, se me hace un nudo en la garganta. Yo tenía como 9 años y a mí me gustaban mucho los instrumentos. Mi mamá me metió a clases de piano y a clases de guitarra. Pero fuimos a una obra de teatro en el Teatro Insurgentes que se llamaba Sugar, hace 1000 años. Y entonces había orquesta en vivo. Y Sergio Corona bailaba tap en esta obra y la batería desde el foso le contestaba. Y entonces yo quedé impactado con eso y yo quise una batería. Compré un billete de lotería, no me saqué, porque costaban carísimas. Mi papá no tenía la posibilidad de dármela. Y entonces, un día, Armando Manzanero, que como tú sabes es un tío de cariño mío, de mi familia, de mis hermanos y mío, aparece en mi casa y toca el timbre y le dicen, está el señor Manzanero, pues dice mi mamá que pase. Y cuando bajamos, estaba la batería en el jardín, en el garage, en la entrada de la casa, y Armando ya se había ido, porque no se esperó a que le diéramos las gracias. Y la batería brillaba con el sol. Y quiero decirte que la tengo en mi casa, justamente ahí está, y me recuerda todos los días que los sueños se pueden hacer realidad. ¿Te gusta la música? Tocas varios instrumentos y además de todo cantas hermoso. Muchas gracias. Y te fascinan los caballos, también tienes una afición muy importante ahí y que también se te ha cumplido, porque tampoco es fácil poder tener un caballo cuando no tienes recursos, porque a mí me consta que de chavos no tenías recursos, le hacías lo que fuera para poder mantener a tu caballo. Sí. Y también mi papá nos inculcó el gusto por el deporte de los caballos. Yo monto desde que tenía 12 años, voy a cumplir 52 hace 40 años. Y no he dejado de hacerlo porque el contacto con la naturaleza, el poder el domingo salir al campo, tener esa fortuna en la plena Ciudad de México de poder encontrar la posibilidad de hacerlo, te desestresa. Yo, por ejemplo, salgo con mis hijos, platicamos mucho en el caballo. Ahora con esta chamba no tengo tanto espacio, pero sí lo logro hacer. Ahora estamos muy cerquita de donde están los caballos, entonces eso me permite poderlo hacer. Y yo digo que te forma distinto porque la convivencia con un animal al que cuidas, al que respetas, que te cuida y te respeta también a ti, vencer el miedo que muchas veces tienes de pasar por algún lugar, o que si el caballo se asusta con algo, pues es algo que te va formando y te va templando también el carácter para ir logrando cosas. Como lo has ido logrando también a lo largo de toda tu vida, porque Eduardo ha entrado y salido del servicio público
de la empresa privada al servicio público, pero desde muy chiquito. Yo me acuerdo cuando, bueno, en los Sí, 90s eras ya desde- director del IMER. Sí. Siempre en temas de comunicación. Siempre en temas de comunicación. Y sí, mira, la vida mi vocación ha sido por la política, pero la política no creas que ha sido tan recíproca conmigo. Yo en realidad he tenido muy poco. Yo he tenido una carrera en lo profesional en la iniciativa privada, como abogado en mi despacho, como empresario en los negocios que tengo. Y soy priista, pues por las razones que te digo, ¿no? Mi papá logró su salida, su emancipación, gracias a las instituciones que la Revolución Mexicana hicieron. Priista, pues yo me convertí en priista también. No es algo muy razonado, es de corazón. Es lo que vives en tu casa, desde Es lo que, chiquito, exactamente, lo lo que viví, lo que escuché y la gratitud que le tengo, insisto, a estas instituciones. Entonces, durante todo el periodo del panismo y prácticamente todo el sexenio del doctor Zedillo estuve fuera de la administración pública y desarrollé mi carrera profesional. Pero no te fue mal, Eduardo Sánchez. Bendito sea A ver, Dios, no. eres Bendito abogado sea Dios, no. de la Universidad Iberoamericana, tienes una maestría en alta dirección del IPADE, fuiste abogado mucho tiempo de MBS. Sí, mi despacho, mis negocios, mis restaurantes. Y pues mira, la verdad es que... ¿Qué restaurantes? Los sushitos, esos son tuyos, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que la vida ha sido muy generosa conmigo. Yo he tratado de no perderme una sola oportunidad de las que la vida me ha dado. Soy un hombre feliz, yo vivo en plenitud, estoy muy satisfecho, me siento muy contento. Todos los días le doy gracias a Dios de la oportunidad de seguir viviendo y de tener salud, de mi familia, de mi esposa, de mis amigos, de mi gente querida como tú, como mis primos, mis hermanos. Mi trabajo, trabajar cerca de un presidente de la República y un presidente como Enrique Peña Nieto es un privilegio, es un hombre caballeroso, decente, es un hombre muy considerado con las personas. Entonces, trabajar con alguien así y en una circunstancia como la que nosotros nos encontramos hoy, pues es también algo verdaderamente apasionante. ¿Por qué siempre enfocado a los temas de comunicación, Eduardo? Porque, bueno, empezaste en el IMER, cuando fuiste diputado también Sí. apoyaste varios temas de medios de comunicación, estuviste en la CIRT. Sí, mi carrera ha estado... ¿Sabes que cuando yo estaba en la preparatoria, me llevaba yo mucho con los que iban una generación arriba que yo, y varios de mis amigos se preparaban para estudiar comunicación, y yo desde niño quise ser abogado. Pero en el último año de la preparatoria, en el penúltimo, dudé si estudiar Derecho o estudiar Comunicación, porque me parece también que la comunicación es algo que te acerca. A mí me gusta mucho estar cerca de la gente. Entonces, finalmente me fui al área 3, que en esa época eran... Administrativa. Económico-administrativas. Mi último año de matemáticas, a mí me fascinan las matemáticas y me fascinaban. ¿De Pues fue veras? el último año que pude estudiar matemáticas y decidí por Derecho, pero me metí a las clases de comunicación. Incluso, por ejemplo, Carlos Marín, que daba clases en la Ibero, me metía yo sin saber, Carlos Marín no recuerdo que haya sido el personaje que es hoy, pues me metí a sus clases, ¿no? Y me metí a otras clases de publicidad, etcétera, en la Ibero. Y entonces fui buscando tener las dos actividades. Después me especialicé en telecomunicaciones y circunstancialmente me ligué con la radio y la televisión, pero no como vehículo de comunicación, sino como una especialidad del derecho al que yo ejercía. Y entonces como que ambas cosas se fueron mezclando y de pronto pues pude hacer las dos cosas, dedicarme a mi preciosa carrera de abogado de derecho y dedicarme también a temas de comunicación, sobre todo política, que es algo que a mí me gusta mucho. Eduardo, ¿qué se siente llegar a Los Pinos, estar aquí ya directo? Bueno, trabajaste muy de cerca en toda la campaña del presidente Peña en los temas de comunicación, pero cuando finalmente te dan la vocería, pero luego ya te encargas de toda la comunicación del presidente Peña. Sí, mira, yo todos los días me pellizco, ¿eh? Eso de que entres a Los Pinos y te abran... Seguro fuiste así de terco como la batería. Quiero Sí, ser sí. el director general de comunicación social, lo quiero. Pues fíjate pero yo quería trabajar cerca de un presidente. Yo se lo decía al presidente Peña. Ya me cumplió usted un sueño que acaricié desde niño. Trabajar cerca de un presidente de la República. Formar parte de alguna manera del equipo que ejecuta algunas de las decisiones o que planea las decisiones que el presidente finalmente toma, pues es algo que yo soñé toda mi vida. Entonces, mira, mi papá, mi mamá, los dos, como te lo decía, son gente de mucho, mi papá ya falleció, de gente de mucho trabajo y de mucho empeño, de mucha disciplina.
Entonces yo sabía que algún día, a base de estar picando piedra y de ser constante, de luchar y luchar y luchar y acercarme a lo que yo aspiraba y soñaba, pues lo iba a lograr. Y hoy, pues la responsabilidad que tengo aquí, que es absolutamente efímera, si me va bien, si me va muy bien, pues terminaré el sexenio con el presidente Peña en esta responsabilidad, pero ya lo que hasta ahora he podido estar aquí, pues ya valió la pena, ya es algo que de verdad es la experiencia profesional más importante de mi vida y la responsabilidad más satisfactoria que he tenido en toda mi vida profesional. Eduardo, ¿cómo trabajas? Porque la comunicación no para. ¿Desde qué horas empiezas a revisar medios? ¿Cuál es tu día normal? Mira, soy metódico y soy disciplinado. Eso es algo que aprendí desde muy niño. ¿De la educación militar? Sí, de la educación militar de mi papá y de mi mamá. También mi mamá muy amorosa, pero cuando había que poner la pierna dura, la ponía dura. Entonces sí trato de hacer ejercicio, checar, hay un equipo de trabajo en mi oficina que justamente está aquí en la sala de junto, que revisa la prensa desde muy temprano, me mandan un resumen, yo la recibo, tomamos decisiones de cómo reaccionar, de dar información, de poder, si hay algún infundio, algún dato impreciso o de plano alguna mentira publicada o dicha por alguien, pues entonces respetuosamente y de la manera más comedida posible, hacerle ver que está equivocada. Planeamos toda la estrategia de comunicación que tiene que ver con lo que es comunicación política, que es informarle a la gente lo que estamos haciendo, y toda la parte de propaganda que tiene que ver con información que la gente puede y debe saber. Aquí no para. Bueno, pero también tienes una vida personal muy linda. Estuviste casado muchos años con la mamá de tus hijos, te separaste, 3 hijos maravillosos y educadísimos. Muchas gracias. La verdad. Muchas gracias. Y te acabas de volver a casar el año pasado con otra señora En que 2014. tiene... En 2014, que tiene otros 2 hijos. Han hecho una gran familia. Sí, y para cualquier efecto práctico, pues tenemos 5 hijos y la verdad es que la pasamos muy bien. Los niños se llevan muy bien. Hay una enorme armonía en nuestra casa. Vero es una mujer amorosísima. Es decoradora, ¿no? Sí, es interiorista y lo hace muy bien. Además, me fascina porque lo que yo le digo es que le cambia a la gente su vida cuando tú tienes una casa bonita, que está bien pensada, con los muebles correctamente distribuidos, dispuestos, pues tienes ganas de estar en tu casa, ¿no? No cuando llegas y dices, híjole, esto está muy feo, yo no me quiero quedar. Y la verdad es que tenemos un principio básico en nuestra familia que es el de la armonía, el del respeto. Tenemos la consigna todos de que podemos pensar distinto, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero que tenemos todos el derecho de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y todos tenemos la obligación de respetar lo que el otro piensa. Podemos debatirlo, pero sin que eso signifique que haya rompimientos. Entonces es una familia numerosa, padrísima, vivimos muy, insisto, en armonías, vivimos felices. Hay, como todas las familias, pues con motivos de tristeza, de enojo, de lo que sea, pero tanto Vero como yo tratamos de siempre hacer énfasis en lo que tenemos bueno. Todos tenemos bueno y malo, pues es cosa de ver mucho más lo bueno que lo malo. ¿Y cómo te ligaste a Vero? Porque me dicen tus primos que quien les enseñó a ligar, quien les decía qué canciones románticas tenían que cantar y más eras había tú. Que usar? Bueno, y con Manzanero de coach, pues imagínate, ¿no? Pues mira, pues yo creo que sí, la música. ¿Pero qué le decías a Vero para que cayera? Mira, redondita. Yo lo que recomiendo es leer a Sabines, leer el Mario Benedetti. Mario Benedetti también es buenísimo y ahí encuentras. ¿A poco le dabas frases del poema? Bueno, pero pues ahí las va uno mezclando, las va uno. No, yo creo que abriéndole el corazón a las personas y sobre todo ya a mi edad, a una edad adulta, pues ya empiezas a saber muy bien lo que quieres y lo que no quieres y te abres mucho más que cuando eres más jovencito, ¿no? Y cuando eres más directo, ¿no? Ya no tienes tiempo tampoco para tanto rodeo. Es correcto. Pero ¿sabes qué más que eso? La conciencia de que la vida pasa todos los días y día que llega es día que se va un poquito más tarde. Entonces, cuando tienes la oportunidad de vivir intensamente, de sentir, yo lo que les digo a mis hijos es que no se pierdan la oportunidad que les ha dado Dios de sentir y que se paren frente a un atardecer
y que vean la maravilla que está ocurriendo en ese momento y que no se lo pierdan. A ver, Eduardo, nos queda muy poco tiempo. Preguntas cortas, respuestas cortas. Venga. ¿Qué te gusta leer? Novela y biografía, historia. ¿El día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida, yo deseo que todavía no haya llegado, pero hasta ahorita, todos los días, cuando veo los ojos de mi mujer y cuando veo la felicidad de mis hijos. ¿Eduardo Sánchez es? Un hombre feliz, Muchas gracias. al contrario. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de tu vida, esta entrevista muy personal.